No buscaban gloria ni títulos, querían patria, justicia. Sus antecesores independentistas fueron sus máximos ideales. Con su sangre encendieron la llama de la libertad y aunque no todos sobrevivieron, vencieron aquella mañana de la Santa Ana en tiempos de carnaval. El 26 de julio de 1953, en el otrora cuartel Moncada, hoy Ciudad Escolar 26 de julio, nació algo que jamás pudo ser fusilado ni por la dictadura imperante de aquellos años, ni la incansable guerra mediática de la contemporaneidad. La dignidad de un pueblo, esa que a 72 años de esta gesta demuestra que la lucha no ha cesado. El asalto al cuartel Moncada es un universo geográfico, en el tiempo y en el espacio. Lo que sucedió tras el hecho del 26 fue un baño de sangre orientado por Batista y por la dirigencia del ejército. Una de las partes fundamentales del éxito de la operación planificada para el 26 de julio de 1953 era la incorporación masiva del pueblo a la rebelión contra la dictadura. Fidel, esa fue una de las razones por las que escogió a Santiago de Cuba y confiaba plenamente en la respuesta que iba a dar el pueblo de Santiago de Cuba ante una convocatoria a la lucha, a la rebeldía contra la dictadura de Fulgencio Batista. Tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1962, Cuba se sumía en el desencanto, la corrupción y la pérdida del rumbo democrático. La respuesta debía estar a esa altura, decía Fidel, que después del 10 de marzo del 52 el momento no era político sino revolucionario y por lo tanto la respuesta a la violencia impuesta por la dictadura tenía que ser la violencia popular, la violencia surgida del pueblo, que no solo se dedicara a quitar a un dictador, a salir de un dictador, sino a acometer las transformaciones radicales, profundas que necesitaba el pueblo de Cuba, la nación cubana desde hacía varias décadas. Los tiempos universitarios implicaron una transformación radical, profunda en Fidel. Yo no era un líder nacional, yo me abría paso porque en la base tenía una hora de radio y todos los días denunciaba sobre todo a Batista. En un acto de Santiago de las Vegas conocí a Fidel Castro, porque yo como delegado del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo denuncié las cadenas de fincas que Carlos Frío Sogarraza había comprado y había adquirido. Habló Fidel y habló Mañaz. Mañaz habló de las calendas griegas y mucho de eso, y la vamos a hacer esto, pero Fidel fue grande. Primero hay que hacer una revolución y después seguir adelante. Allí estaba en Artemisa una finca de Manuel Alemán, que era ministro de Educación de Frío, y era un corrupto, y ahí tenía. Entonces esas eran las denuncias que hacía Fidel, ¿no? Y nosotros logramos que tiraran unas fotos, qué sé yo, y entonces eso eran usadas en las denuncias. Aquí en el Moncada se va a abrir un nuevo capítulo en la historia de Cuba. Aquí en el Moncada va a entrar a la historia nuevos protagonistas, nuevos líderes de la escena política cubana. Y van a ser actores revolucionarios que no van a darle la continuidad a lo que era la república que se llamaba del 9 de marzo del 52, sino que van a cambiar todas las estructuras políticas, económicas de la sociedad cubana. La ciudad fue uno de los principales teatros de operaciones de la lucha insurreccional, pero no el único. Fidel rompe con todos esos esquemas. Y uno de esos, justamente, te decía, es venir a Santiago de Cuba. Es empezar la insurrección en Santiago de Cuba. No es tomar Colombia, no es tomar el Palacio, no es tomar los principales centros de poder en La Habana, sino tomar una fortaleza militar importante en el oriente de Cuba, tomar Bayamo como un modo de evitar que lleguen refuerzos a Santiago de Cuba, tomar la ciudad de Santiago de Cuba con el concurso de todo su pueblo, con la insurrección masiva de todo su pueblo, y a partir de ahí ir avanzando en el resto del oriente de Cuba. Ante la inoperancia de los partidos tradicionales y con el ideario martiano como guía, Fidel Castro lideró el plan de ataque al cuartel Moncada. Una cuestión muy importante en cómo Fidel organiza el plan es contar solo con los recursos propios de los combatientes que van a venir, que van a hacer sacrificios enormes de los propios combatientes, van a vender sus medios de vida, de sustento familiar, muebles de su casa, o sea, con sacrificios
indecibles, ellos logran reunir centavo a centavo lo que necesitan para la logística, para las armas, para poder efectuar esta operación. Cuando usted estudia los diferentes regimientos se da cuenta que ninguno tenía las características del Moncada, en el cual con una acción de sorpresa, si usted llegaba a penetrar al cuartel a donde estaban los mandos, usted tenía posibilidades de éxito. Siempre en una acción militar están las variables que nadie puede controlar. Se le ofrece a Renato la posibilidad de estar al tanto de todos los movimientos y todos los preparativos en Santiago de Cuba. Ese no es el viaje en que se deciden los lugares donde iban a estar transitoriamente. Esa tarea fue después, que se la deja a Renato. Y se le pide por parte de Fidel que trabaje solo en Santiago de Cuba. Ellos incluso en ese viaje han ubicado lo que sería hoy la Granjita Siboney. Los jóvenes que asaltaron esta fortaleza militar no venían de la élite republicana. Cuando yo tuve la primera entrevista con Fidel, en que Fidel prácticamente ocultó mis pensamientos, ya no tenía interés en el laboratorio como una fuente de ingresos, sino que de verdad que me integré inmediatamente a las tareas que me asignaron en el movimiento. Yo diría que si a mí se me preguntara cuál era el factor principal de esos compañeros, era la calidad humana. No todos los que formaron ese grupo, ni de los que fueron a Moncada, tenían una gran preparación ni habían estudiado mucho. No hubo improvisaciones. El objetivo, el plan de acción y los puntos estratégicos seleccionados, como la Casa de Recreo Villablanca, actualmente la Granjita Siboney, para esconder el armamento a utilizar, eran claros. Abel, Trigo, acompáñeme. Entonces salimos de la Granjita Siboney hacia la Plaza Marte, Fidel, Abel y yo solo. Llegamos allá a la granja, ahí estaba ya Pedro Miguel, estaba Melba, estaba Aide, habían 2 o 3 compañeros más. Allí por Fidel y conversación con Abel es que yo me entero que la acción era en el cuartel Moncada. El primer impacto fue duro. Nos encontramos que 2 guardias nos abrieron la puerta de la entrada para donde estaba la granjita. Y eran 2 compañeros nuestros. Pero ya vestidos con el uniforme amarillo. Y cuando vimos aquello dijimos, bueno, caímos en una emboscada. El doctor Mario Muñoz abraza a Fidel y le dice, Fidel, ¿qué día has escogido? Hoy es la hora 0. Sí, doctor, hoy es la hora 0. Mira qué casualidad. Hoy, 26 de julio, cumplo 41 años. Nos entraron para dentro de la casita y aquello estaba lleno de colchones en el suelo. Decía, hablando bajito todo el mundo, acomódense por ahí y no hablen. Traten de dormir un rato. No se puede hacer bulla. Yo le pregunto a Abel, ¿tú crees que la acción del Moncada y de Carlos Manuel de Céspedes esté debidamente sincronizada? Sin lugar a dudas, está todo debidamente sincronizado. Pero mira, piensa lo peor. Piensa que perezcamos en la acción, salvamos en el centenario de nuestro apóstol José Martí. Yo tenía 120 hombres. Un grupo de muchachos que eran muy exaltados, muy guapos, que eran de la universidad. No de la organización principal de la universidad, sino una especie de combatiente por la libre, pero muy exaltados, que se querían comer el mundo. Y cuando en la madrugada allí saben cuál es el plan y todo, y distribuimos uniforme, arma y todo, aquellos se arrepienten. Entonces yo le digo, bien, quédense atrás. Lo que dimos un paso al frente, cuando se nos pidió, estuvimos muy sorprendidos de que la acción iba a ser en el cuartel Moncada. Se reaccionó bien, se aplaudió y todo, porque mencionó a Céspedes. Dijo, vamos a memorar la hazaña de Céspedes. Vamos a hacer igual que Céspedes. Nos vamos a levantar hoy contra la dictadura batistana. Entonces, la más riesgosa, o una de las más riesgosas, era tomar la posta por asalto.
Entonces fue ese, yo levanté la mano, voluntario, y dos más, y bueno, unos cuantos más fuimos ahí, y tres de Artemisa íbamos ahí, en el primer carro, para tomar la foto. Y la tomamos sin problema. La madrugada de la Santa Ana fue un juego de ajedrez político donde un grupo de jóvenes estaban dispuestos a dar jaque mate por una nación libre de la opresión a la que estaba sumida. Nos bajamos, íbamos vestidos de militar y abran paso que había el general. Pero eso fue facilito, fue. Y entonces los tipos se cuadraron. Y al cuadrarse se lo quitamos de las manos los fusiles de arriba. Y los tomamos prisioneros y los desarmamos. Y de ahí a quitar la cadena, que es una cadena bien pesada. Y cuando estamos quitando la cadena, entonces empezó el tiroteo. Si yo fuera a organizar el plan de cómo tomar el Moncada, lo habría hecho exactamente igual. No modifico nada. No hay un día que deje de recordar ese día. No, ese día, toda esa etapa, son cosas que laceran mucho. Y perdimos compañeros de Artemisa, compañeros míos, vecinos míos. Son cosas dolorosas, ¿no? Que aunque tú no los conocieras, no lo hubieras conocido, pues eran compañeros de lucha, de combate. Como dice Fidel, pues en otras circunstancias, ¿no? Que se abrían huecos en la fila, en la gente que iba cayendo. Y siempre es uno menos, uno menos, uno menos. Fidel dice, no pudimos ahora, yo siempre digo que es el símil al por ahora de Chávez en el 4 de febrero del 92, que es decir, por ahora no pudimos, pero vamos a seguir y no vamos a cejar en la lucha, no importa los obstáculos, no importa los reveses, no importa los fracasos, no vamos a cejar en la lucha hasta que obtengamos la victoria. Por eso yo digo que una de las principales lecciones del 26 de julio también es que el modo de vencer es seguir luchando. No hay victoria sin lucha. Aunque el objetivo militar fracasó, ese día nació el símbolo que hoy sostiene nuestra identidad nacional. Un texto del profesor Fernández Bulté en que él decía, el hombre en función de la libertad es capaz de arriesgar su bien más preciado, que es la propia vida. Ellos terminaron admirando a sus propios hijos, dándose cuenta de que la historia les habría crecido en la casa, de que ya ellos formaban parte de un proceso extraordinario. Y es que la historia de la insurrección cubana en propiedad comenzó en el Moncada y terminó en el Moncada. Comenzó y terminó en lo que creo que es la más formidable autopista histórica de este país. Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto para arrojar a los malos del histórico centro. El 26 de julio no solo es una fecha, es el día en el que Cuba se redescubrió, es en el instante en que los jóvenes dibujaron con su sangre ser un país libre, es la llama viva, símbolo de resistencia, soberanía y orgullo nacional. Nos vemos en otro contacto desde Santiago de Cuba.